Engrandecido sea el Señor por la gloriosa oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes desde aquí de la sede central a través de Reforma Apostólica con el propósito de transmitir el plan y el propósito del Señor para que juntos como misión seamos edificados y crezcamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos siempre por los recursos que Dios nos ha permitido tener para desenvolvernos y expresar la revelación del Padre hacia el pueblo del Señor. Estamos gozosos por Fresca Unción. Dios bendiga a su director y Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando a través de Fresca Unción y nos están viendo también por televisión. Y los bendecimos, lo mismo a través de la radio Melchor de Mencos, la radio Manantial y la radio Vida en Cristo, como la radio allá en San Pablo Jocopilas para el área de Suchitepeques. Los bendecimos en el nombre de Jesús y también a través de algunos recursos que Dios ha dejado como SoundCloud y otros medios que el Señor ha permitido que podamos llegar para transmitir Reforma Apostólica. Estamos contentos con la bendición del Señor y de estar recibiendo testimonios constantes de ver iglesias prendidas, iglesias llenas del fuego y del propósito del Señor. Iglesias que van desarrollándose en el mover del Espíritu Santo, y si algo ha sido glorioso es ver que Misión Cristiana El Calvario le está dando lugar al Espíritu Santo en medio de nosotros, lo cual es determinante, porque sin eso no hay vida, y porque el Espíritu es vida y da vida también, y por eso es que vamos a crecer y a ser edificados. Así que damos gracias a Dios. Tenemos ya con nosotros a Ronnie Guzmán de Mazatenango, a Luis Arango de Puerto Barrios, a José Vélez de Puerto Barrios, a hermano Oregón de Zihuatanejo, al apóstol Carlos Navas, al pastor Marvin Suchite de Chimaltenango, a Diana Tavares de Acapulco. Y qué bueno es saludarles, y desde aquí enviamos un saludo muy fraternal, especialmente para los niños que nos están viendo y para los jóvenes, los adultos y los de la tercera edad. Todos reciban el aprecio y el cariño de todo Multimedia, porque deseamos que la gloria del Señor sea sobre sus vidas. Tenemos también al pastor Abraham Celada, al pastor Wilmer Osoy, a Susi Pineda de Honduras, y así a diferentes hermanos de Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, y personas ahora del Salvador, también de Panamá. Y ya gracias a Dios se está abriendo obra en Panamá, de Misión Cristiana El Calvario, ya un grupo de comunión familiar que ya está funcionando allí, y también nos ven desde Panamá, como también Colombia, Perú, Chile y Ecuador y otros lugares también. Así que una bendición muy grande a todos. Dios les bendiga y que juntos sigamos alcanzando el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida, para que descubramos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y de esa manera disfrutar de esa comunión en el Espíritu del Señor y esa vivencia. Tenemos a Edu Aguilar de Iztapa, México, también a Elizabeth Marroquín del Tejar. Bendiciones a los hermanos del Tejar, Dios les bendiga. A Aimi Flores de Waukegan, al profeta César también, Dios les bendiga. A todos allá en Puerto Barrios y también en Waukegan y en los diferentes lugares, que juntos hoy sigamos creciendo y fortaleciéndonos en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es cada día conocer lo que Dios está haciendo por nosotros y en nosotros, para que juntos crezcamos dentro del propósito
y dentro de la voluntad de nuestro Dios. Así que adelante, bendiciones y a disfrutar cada día más y más de la gloria de Jesucristo en medio de nosotros y juntos disfrutar del propósito de Dios en nuestra vida. Así que adelante, Sergio Soto también está comunicándonos y está viéndonos y escuchando Reforma Apostólica. Dios les bendiga y que así podamos crecer en el poder y en la gracia en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos estado hablando sobre la importancia de ser llenos del Espíritu y hemos estado cuidando mucho lo que es el ser guiados por el Espíritu. Gracias a Dios le estamos dando lugar al mover del Espíritu Santo en nuestra vida, a la presencia del Espíritu de Dios, a la guía del Espíritu Santo, porque esto es clave, es determinante. Sin esto no hay vida, sin esto no hay poder, sin esto no hay unción, sin esto no hay la realización del propósito de Dios de llegar a tener la imagen de Jesucristo. Por eso es de sumo cuidado el dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad. Por eso Jesucristo decía, es necesario y les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y les revele todas las demás cosas que yo no he podido transmitirles. Hablábamos el lunes pasado sobre que Jesús no transmitió todo debido a la falta de crecimiento y de desarrollo. Por ejemplo, en San Juan 16 o en Juan 16 y versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Jesús no dijo todas las cosas, pero para eso está el Espíritu Santo, para decirnos todas las cosas. Pero ¿qué cosas nos va a decir? Lo que ya está escrito. Nos las va a revelar, nos las va a abrir, dar la revelación, y eso es lo que significa revelación, abrir el entendimiento para que podamos comprender de lo que el Padre ya ha dicho para cada uno de nosotros. Ahora, por eso es importante que seamos llenos del Espíritu Santo, porque hay cosas que Cristo no pudo decir, hay cosas que el apóstol Pablo no pudo decir por la falta de crecimiento de la iglesia de Corinto. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Quería decirles más, quería hablarles al nivel de espirituales, pero no se los pudo transmitir a ese nivel, sino en un nivel de niños espirituales. ¿Debido a qué? No que el Señor estuviera haciendo diferencia de personas, sino que era el desarrollo, el nivel que las personas habían alcanzado, que de eso les permite al Espíritu Santo hablarnos y darnos el grado de revelación que debemos aprender. Pero eso lo permitimos nosotros. El Señor quiere darnos un grado de revelación más grande, más amplio, pero eso de acuerdo al desarrollo y al crecimiento que nosotros tengamos para así poder alcanzar el propósito del Señor en nuestra vida. Pero para alcanzar la imagen de Cristo necesitamos esa enseñanza a ese grado, a ese nivel, para tener la madurez en Cristo Jesús. Ahora bien, estuvimos hablando sobre cómo podemos ser afectados de acuerdo a la guía del Espíritu, a la enseñanza que el Señor nos está dando. Y vimos el caso de María y de Marta. Los dos eran amigos de Jesucristo, las dos eran amigas de Jesús. Él llegaba, él les visitaba constantemente, llegaba ahí Lázaro también, pero como me refería al caso de María y Marta, una se preocupó por servir, mientras que la otra se preocupó por oír la verdad, la revelación que Jesús estaba teniendo. No que no le importara la atención hacia Jesucristo. Con esto notamos que María se había preparado para escuchar a Jesús.
Sabía y quería aprovechar a lo máximo a Jesucristo, la presencia de Jesucristo, para escuchar lo que el Padre decía. La otra cosa es que discernió que Jesucristo quería transmitir verdades. Si Jesucristo no hubiera querido decir la revelación o las verdades del reino de Dios, aunque María hubiera querido escucharla, Jesucristo se hubiera ido con Marta y se hubiera preocupado en el quehacer de Marta. Pero de modo que Jesús estaba dispuesto a hablar, María discernió eso y por eso dice que escogió la mejor parte. Qué importante es, nosotros somos los que escogemos, los que decidimos. Nosotros somos los que decidimos obedecer a la guía del Espíritu o seguir nuestras propias prioridades, mientras que María escogió la mejor parte. Ahora, decíamos que debemos conocer bien la diferencia entre servir y la diferencia entre estar en la presencia del Señor. Dedicar un tiempo precioso para Dios, escuchar la voz del Espíritu, escuchar qué es lo que el Señor dice. Muchas de nuestras oraciones resultan siendo oraciones con las cuales nosotros solo hablamos. Hay personas que, por ejemplo, oran 1 hora, media hora, 15 minutos o más, o tienen algún tiempo específico para orar, pero cuando nos damos cuenta, todo ese tiempo fueron las personas las que hablaron. Fuimos nosotros los que hablamos, pero nunca dejamos que el Señor nos hablara a nosotros. Lo que debemos de hacer es no solo en el momento de la oración, sino las 24 horas, estar abiertos a la guía del Espíritu. Jesús no solo oía al Padre cuando estaba en oración, sino todo el tiempo Él escuchaba al Padre, Él veía lo que el Padre hacía. Eso significaba que para Jesucristo la relación estrecha, la intimidad con su Padre era más importante que cualquier otra cosa. Ese es un punto muy determinante en nuestras vidas. Si algo Dios quiere en Misión Cristiana del Calvario, es esa intimidad con el Padre para poderle escuchar. ¿Por qué vemos aquí en Juan 16 y versículo 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo va a hablar todo lo que oyere? Porque a Él también le interesa la intimidad con Cristo y la intimidad con el Padre. Por eso es que la presencia y la llenura del Espíritu Santo, una de las cosas básicas, además de glorificar a Cristo en mí, es que me va a llevar a tener intimidad con Cristo. Una pasión por la presencia de Cristo, una pasión por su palabra, una pasión por adorarle, una pasión por cumplir los mandatos que Él ha dicho, una pasión por evangelizar, una pasión por discipular, una pasión tremenda por multiplicarnos, una pasión tremenda por manifestar el poder de Dios, una pasión de expresar a Cristo. Entonces así y solo así el Espíritu Santo glorificará a Jesucristo en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a tener esa pasión y esa intimidad con Cristo? Es el Espíritu del Señor. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que conoce lo profundo de Dios. ¿Por qué conoce lo profundo de Dios? Por la intimidad que tiene. Yo no puedo conocer a profundidad a alguien si no hay cierto acercamiento e intimidad, cierta relación constante y permanente. Por eso es muy importante que nosotros dejemos que la llenura del Espíritu nos lleve a buscar a Dios. A diferencia de Marta, Marta solo estaba dedicada a servir. Y dice, Marta, afanada estás y turbada. Y ya vimos en
en Mateo 13, en la parábola del sembrador, donde nos muestra que los que fueron sembrados entre espinos, dice que los afanes de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas no nos permiten crecer, y dice que ahogan la palabra, o sea, sí empiezan a dar fruto, pero hay algo que viene y lo entorpece, le sirve de tropiezo, de estorbo, de impedimento y no lo deja crecer. Y hay hermanos que al principio empiezan muy preciosos, muy bonitos, pero con el tiempo se ahogan. Y uno dice, ¿y qué pasó? Si tan bien que venía. La iglesia de Galacia es una de esos. Dice, comenzasteis en el Espíritu y os estáis perfeccionando por las obras de la carne. Comenzaron bien. Incluso en el capítulo 5 y versículo 1, el apóstol Pablo les dice que no vuelvan, que se mantengan libres en la libertad con que Cristo los hizo libres y que no vuelvan a caer en el yugo de esclavitud. Comenzaban bien, pero volvían a caer en la esclavitud, se ahogaban en el camino. ¿Por qué? Por los afanes. Les estaban dando lugar a las circunstancias, a la turbación, al afán, a la preocupación, y eso no permite que seamos personas fructíferas. Y la Escritura dice, y viene y esa palabra se hace infructuosa. Era la palabra del reino, la semilla era verdadera, la semilla era la correcta, pero ¿por qué no produjo fruto? No porque no fuera la semilla capacitada para llevar fruto, era por la tierra en que fue sembrada. Por eso es determinante que nosotros cuidemos qué es lo que está gobernando nuestra vida. Los afanes de este siglo. ¿Qué significa los afanes de este siglo? El estar preocupado por las cosas de este mundo. Con eso no quiero decir que ya no se va a preocupar ni de usted, ni de los quehaceres, ni de trabajar. No estoy hablando de eso. Es de afán. Afán significa ya de un desorden de pensamiento, de algo que nos desequilibra mentalmente, de algo que nos desorienta, que nos saca del propósito verdadero y nos hace no solo perder el tiempo, sino nos hace perder el propósito. Y ahí es donde no resulta el fruto que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por eso se hace necesario cuidar qué estamos haciendo con la llenura del Espíritu de Dios. ¿Qué es la apertura que nosotros estamos teniendo? Y por eso dice que el Espíritu Santo nos va a guiar. Él nos enseñará todas las cosas porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar? Lo que ya oyó de Cristo y lo que le fue enseñado de Cristo. Por eso es, mire el orden, el Padre le enseña a Cristo, Cristo le enseña al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo enseña a la iglesia. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia enseñarle a los discípulos. ¿Pero qué le va a enseñar? Ahí está un punto muy importante. El mismo orden, si Cristo enseña lo que el Padre le dice, el Espíritu Santo enseña lo que Cristo ha oído de Cristo, y ahora la iglesia debe enseñar lo que está oyendo del Espíritu Santo. Por eso es muy importante cuidar qué estamos oyendo. Y Marta se dejó llevar por lo que estaba oyendo del afán, de la preocupación. Eso demuestra falta de preparación. Si ella quería y estaba preocupada en escuchar la revelación de Jesucristo, se hubiera preparado con tiempo. Hubiera aprovechado el tiempo antes, se hubiera, digámoslo así, se hubiera levantado un poquito más temprano. Hubiera dejado preparado las cosas con anticipación. De modo que ya la visita le agarró en plena acción, es señal de que no se había preparado, porque ella no estaba preocupada en oír, sino ella estaba preocupada en servir. Ese punto es muy importante porque demuestra o el afán nos está dominando o el
hambre y sed de Dios está gobernando nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Al afán, a la turbación o estamos escuchando a la guía del Espíritu Santo? María escogió la mejor parte y dijo, yo escucho. Incluso le adoró, se escuchó, se sentó, le reconoció como Señor y estaba no solo admirando a Jesucristo, sino estaba recibiendo la revelación de Jesucristo. Decíamos que es muy importante qué es lo que nosotros estamos escuchando, porque eso va a determinar qué es lo que nosotros vamos a servir. Y en un momento dado, Marta quiso estorbar a María delante de Jesús. La quiso poner en vergüenza, le quiso servir de tropiezo. Mira, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Eso significa que no se habían puesto de acuerdo. Eso significa que Marta, que era la que estaba organizando la actividad, no había preparado bien las cosas, no habían delegado responsabilidades o funciones. ¿Cuántos desórdenes vemos aquí? Porque en el afán provoca desorden. Desorden en relación al diseño. Quizás orden en relación al excesivo perfeccionamiento, a lo que es puramente humano. Ella quería quedar bien con Jesús, pero eso la estaba llevando a un desorden en el diseño y en el propósito del Señor. ¿Cuántas cosas nosotros queremos ser muy, muy perfeccionistas en relación al humanismo, en relación a las técnicas de investigación, en relación a la preparación de la sabiduría humana, pero eso nos lleva a desorden en relación al diseño? ¿Por qué? Porque no encaja, no va. Una cosa es cómo el Espíritu Santo nos prepara, pero otra cosa es cómo el mundo nos prepara. Y ahí es donde nosotros debemos de cuidar. Y vemos que en un momento dado, Marta quiso, y en parte fue estorbo e impedimento, quiso ser estorbo e impedimento para María. Pero María siguió, ella no se preocupó. Ni siquiera le dijo a Jesús, mira, no le pongas atención, yo te sigo aquí escuchando, yo te apoyo, yo te sigo escuchando. No, dejó que Jesucristo arreglara las cosas, porque ella estaba preocupada en escuchar la revelación. Ella no estaba preocupada ni afanada en lo que Marta estaba haciendo. Ahora, ¿cuántas veces encontramos a Martas en la iglesia que están sirviendo al Señor, pero que no tienen una plena comunión con el Señor? ¿Qué es lo que nos revela de Marta en relación a María? Su corazón. Su corazón estaba afectado porque nos demuestra cierto menosprecio y cierta como envidia. Le noto así en lo profundo a Marta una envidia. Mira, me deja servir sola, que trabaje, que haga algo. Porque vio ese privilegio de que tenía y que estaba cerca, se sintió celosa. Pero era debido a que ella estaba bajo otro diseño, mientras que María estaba en el diseño correcto. Qué importante es que nosotros, cuando mantenemos una relación estrecha con Jesucristo, nos mantenemos en el diseño correcto, mientras que el afán de este siglo, el sistema de este siglo, la forma de este mundo nos llevará a otro diseño que aparentemente es bueno, es muy perfeccionista, pero es fuera del propósito y del plan del Señor. Ahora, terminamos la vez pasada hablando sobre Mateo capítulo 13 y versículo 41. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, expliqué, de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Marta
estaba sirviendo de tropiezo para María. La quería sacar de ese entorno de escuchar la revelación del Señor. Y con el énfasis de que le ayudara a servir. Y sonaba bueno, pero Jesús le dijo: estás afanada, Marta, mas ella ha escogido la mejor parte. ¿Cuántas veces nosotros como pastores nos preocupa mucho que la gente sirva, pero no que la gente esté en la presencia del Señor? Las dos cosas son básicas, las dos cosas son esenciales, pero más que eso, hay una que es prioritaria: la presencia del Señor. ¿De qué sirve que tengamos buenos servidores en la iglesia si no hay buenas personas que tengan una buena y excelente relación con Jesucristo? Solo será teoría, solo será fantasía, solo será todo nada más una imagen superficial, pero nada de profundidad espiritual. Por eso fue que cuando escogieron a los que servían las mesas, a los que debían servir las mesas, fíjese, no se preocuparon, aunque era esencial, si iban a servir las mesas, pero no se preocuparon si eran buenos para decorar. Aquella persona hay que ver, hay que pensar en personas que sepan de cómo los colores adecuados, colores propicios, con que sepan adornar, que sepan tener todo bien bonito, presentable, que sean llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. En otras palabras, que tengan profundidad espiritual. Nosotros hubiéramos buscado personas que van a servir las mesas que pudieran ser buenas decoradoras. No estoy diciendo que no las debemos de buscar Y una persona guiada por el Espíritu para servir mesas va a ser sabia en servir mesas, va a ser inteligente, va a ser prudente en servir la mesa adecuada y correcta, de acuerdo como el Señor quiere que se haga. Pero lo esencial no era los talentos o las capacidades que tuviera, sino la profundidad espiritual. Por eso es que ahí vemos, escojan 7 hermanos, pero ¿cómo? Llenos del Espíritu. ¿Por qué razón? Uno diría, pero para servir mesas, ¿para qué se requiere una persona llena del Espíritu? Si ahí lo que se requiere es una persona decoradora, una persona que sepa atender a la gente, que tenga el don de gente, que tenga cuántas cualidades podríamos pensar en eso. Eso los va a tener una persona llena del Espíritu. Pero ¿de qué nos sirve una persona que pueda atender personas y que tenga una gracia de gente, un don de gente, pero sin ser llena del Espíritu? Solo será pura fantasía, puro entretenimiento, pura atención superficial, pero no nos dejará ningún nutriente espiritual. Y aquí dice la Escritura que recogerán de su reino. Está hablando del reino de Dios. No está hablando del mundo. De que en el reino de Dios van a haber personas que servirán de tropiezo. Y hoy quiero resaltar eso porque es importante que nosotros discernamos en la congregación los que sirven de tropiezo. Y los que sirven de tropiezo puede ser un pastor, puede ser el apóstol, puede ser el profeta, puede ser el evangelista, el maestro, puede ser el discipulador, puede ser el resto de la iglesia, discípulos. Podemos ser cualquier hermano. No necesariamente porque somos un ministerio significa que no podamos ser tropiezos. Y lo voy a ilustrar, y qué importante es que nosotros podamos, a raíz de la guía del Espíritu y la llenura del Espíritu, discernir y preocuparnos por estar guiados correctamente dentro del orden y dentro del propósito del Señor. Si nosotros leemos en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente,
No dice el profeta, no es que dice Juan, no es que dice Pedro, no es que dice, no, dice el Espíritu, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a Timoteo en relación a la iglesia de Éfeso. Porque en el capítulo 1 y versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Ahora, le está diciendo, en los postreros tiempos, algunos, en otras palabras, lo voy a hacer más directo, de la iglesia de Éfeso apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, escuche qué tremendo, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso es que oramos. ¿Para qué? Para comer con acción de gracias. Por eso es que oramos por los alimentos, para comerlo con acción de gracias, porque es la provisión de Dios. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora bien, está hablando de la iglesia, de su reino, está hablando de la manifestación de Dios dentro de la iglesia, pero le está diciendo a la iglesia que algunos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? No van a escuchar a espíritus de error de la calle, van a escuchar a espíritus de error dentro de la iglesia. Personas que les van a servir de tropiezo, personas que les van a servir de estorbo. ¿Por qué van a apostatar de la fe? No porque estén escuchando que el mundo está diciendo un sinfín de cosas, es por lo que se está diciendo dentro de la iglesia. Por eso es que el discipulado, vuelvo a insistir, es necesario cuidar quienes están enseñando, quienes están discipulando. Es necesario cuidar quienes están predicando, quienes están pastoreando, quienes estamos transmitiendo la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque podemos llevar al pueblo a perderlo, a que apostate de la fe. Y aquí vemos que algunos dicen serán engañados escuchando que por la hipocresía de ellos y por la mentira de ellos. No solo va a haber hipocresía, sino va a haber mentira. Generalmente el hipócrita es mentiroso. Pero, ¿y por qué la mentira? Porque la mentira nos hace ver como que es una verdad, es una verdad que está sobreprotegida con una mentira. La verdad nos hace pensar que es correcto, pero nos están mintiendo. La verdad viene camuflajeada, nos están mintiendo, no es lo correcto. Es solo para caer en la trampa, para caer en el tropiezo. Y por eso es que dice que algunos apostatarán de la fe. Ahora, Jesucristo fue muy cuidadoso y por eso es necesario ser lleno del Espíritu para discernir a quién estoy escuchando. Yo voy a ir a la cruz, voy a ir a morir, voy a ir a padecer, voy a ir a cumplir las Escrituras. Pero viene Pedro, no, en ninguna manera te acontezca esto, no te vamos a dejar. Yo por lo menos iría hasta la muerte, pero no lo voy a hacer, no lo voy a permitir. Suena bonito y halagador. Cualquiera diría, este hermano es buenísimo, me ama, me aprecia, me estima, no quiere que yo vaya a morir. Pero Jesús fue muy claro y dijo, me eres tropiezo. Hay diferencia entre estorbo y tropiezo. El estorbo es algo que me impide y no me deja pasar, pero el tropiezo es algo que el plan es hacerme caer, es que yo caiga. Y aquí por eso dice, algunos apostatarán de la fe.
O sea, algunos van a caer. Algunos van a caer en ese tropiezo. Algunos se van a dejar llevar. ¿Por qué? Por la falta de discernimiento, porque no han desarrollado a quién están escuchando, no han desarrollado su oído espiritual. Al escuchar al Espíritu de Dios desarrollan el oído espiritual. Al escuchar el afán y el engaño de las riquezas y las mentiras y la hipocresía de enseñadores falsos y de maestros falsos, ese nos lleva a adiestrar el oído a escuchar solo cosas falsas. Yo oigo lo que quiero, lo que me gusta, y hay gente que le gusta escuchar mucho chisme, mucha murmuración, pero porque adiestra su oído para eso y hasta oye a largo alcance. ¿Qué están hablando los hermanos? ¿Qué están diciendo las demás personas? Adiestra su oído para eso, pero cuando escuchamos al Espíritu Santo adiestramos nuestro oído para eso. Y discernimos quién está hablando, quién es el que nos está guiando. Y debemos de cuidar que no nos lleve a tropiezo. Porque la Escritura dice que sí, en su reino van a haber personas que van a servir de tropiezo. Ahora, el Espíritu Santo dice claramente que estas cosas vendrán, pero ¿por qué? ¿Para qué? Para cuidarnos que esto no suceda. Para que seamos guiados por el Espíritu y conducidos en la verdad de Dios. Ese fue el problema de la iglesia de Roma, y vemos en Romanos capítulo 1, si usted recuerda, dice que conocieron la verdad. Porque el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No dice que supieron de Dios, le conocieron, o sea, era gente que había conocido a Dios. Pero si leemos el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche bien esto, que detienen con injusticia la verdad. Otra vez, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué pasó entonces en la iglesia de Roma? Ellos conocieron la verdad y conocieron a Dios, pero cuando se les estaba dando la revelación, las personas encargadas de dar la revelación la detuvieron. Dice que detienen con injusticia la verdad. Entonces, como no les llegó la revelación, escucharon a espíritus engañadores, estorbaron la revelación, les sirvieron de tropiezo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiero que discernamos las personas de tropiezo en la congregación. Las personas que estaban enseñando, que estaban discipulando, no transmitieron correctamente el diseño de Dios. No hablaron correctamente, fue pura teoría, pero no vivencia, no unción, no estilo de vida. Entonces, ¿qué pasó? Estuvieron con injusticia, dice, deteniendo la verdad, y por eso fue que cayeron en el error. Ellos se propusieron negarse a la realidad de Dios y a la manifestación de Dios y empezaron a adorar a ídolos y empezaron a adorar a hombres, empezaron a adorar a personas, empezaron a adorar cosas terrenales. Dejaron a Dios. ¿Pero por qué? Dice que fue porque personas detuvieron con injusticia la verdad. Cuando yo como pastor no transmito a la iglesia la revelación correcta de Dios, yo estoy deteniendo injustamente la verdad de Dios para la iglesia. Cuando como discipulador no transmito la revelación correcta al grupo de comunión familiar y no les llevo
a la práctica, a la vivencia, a la realidad, sino solo los estoy entreteniendo con relaciones buenas, pero no a vivencia, no hay práctica, no hay ejecución, yo estoy deteniendo la verdad. Y en ese caso yo me estoy convirtiendo en tropiezo para ese grupo de comunión familiar, porque no les estoy permitiendo desarrollarse. Y lo mismo como pastor, lo mismo como maestro, lo mismo como profeta, como evangelista. ¿Cuál fue entonces el problema dentro de los tantos problemas que pasó? Y por eso dice en el versículo 23 del capítulo 1, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, ya no les preocupó la imagen del Señor, sino lo único que les preocupó era la imagen de ellos. Todo era imagen, todo era cómo se hacían notar, cómo los veía el mundo ante ellos. Todo era preocupación de cómo nos ve el mundo. Imagen. Pero ya no era la imagen de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque dice que los que tuvieron la verdad, la detuvieron. Y esa es injusticia, y toda injusticia es pecado. Yo puedo estorbar a la iglesia a que no tenga la verdad si solo les estoy transmitiendo el diseño, y puedo transmitir el diseño y el diseño correcto, pero no lo llevo a su aplicación. Cuando el diseño del verdadero discipulado incluye enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cuando no cumplo eso como pastor, cuando no cumplo eso como asistencia pastoral, cuando no cumplo eso como el grupo del pastor, cuando no cumplo eso como parte del como discipulador de un grupo de comunión familiar, yo estoy sirviendo de tropiezo para las personas. Porque entonces solo están escuchando teoría, no vivencia del discipulador, o no los estoy llevando a vivencia, y lo único que tienen es teoría, y la teoría no es vida. La teoría solo es conocimiento. Lo que da vida es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios que nos lleva a ejecutar. Recuerde que dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos detectar entonces cuando alguien es tropiezo? Veamos algunos puntos. Cuando alguien no me está transmitiendo la verdad, o me está transmitiendo solo teoría, puede ser el diseño basado solo en teoría, pero no me está llevando a la práctica. Esa es pura entretención. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Los ministerios entretenían a los santos, pero no los perfeccionaban. Y por eso viene la revelación de Pablo, del apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu, y les dice, los ministerios son para perfeccionar a los santos. Pero los estaban entreteniendo dándoles pura teoría, pero en la práctica vivían como los gentiles, como los otros gentiles, y dice que no miraban a Cristo. ¿Por qué? Porque no los estaban llevando a que ejecutaran. Como pastor, si yo no llevo a una iglesia que ejecute, yo como pastor estoy sirviendo de tropiezo a esa iglesia. Pero también yo puedo como pastor enseñar la verdad, pero la iglesia, si no quiere ejecutar, esa iglesia está sirviendo de tropiezo al pastor. Los hermanos están sirviendo de tropiezo, no están dejando que el ministerio se desarrolle y se desenvuelva bien. No solo el pastor puede servir de tropiezo, sino los hermanos mismos pueden servir de tropiezo para los demás y para el pastor mismo, para que no desarrolle, para que no crezca, para que no se desenvuelva. Y entonces el pastor sigue, ¿qué cosa? Al estilo Pablo. Los hermanos de Corinto de alguna manera sirvieron de tropiezo a la revelación que el apóstol Pablo les traía. Así que, hermanos míos amados, no les pude hablar como a espirituales. O sea, él sí quería hablarles como a espirituales,
pero le sirvieron de tropiezo y tuvo que rebajar su mensaje. ¿Y cuántos pastores tienen que rebajar el mensaje porque la iglesia no está abierta? Porque la iglesia no quiere, porque unos cuantos no quieren meterse, y entonces se tiene que estar rebajando el mensaje. Ese es tropiezo, la iglesia sirviendo de tropiezo para el pastor. Claro, el pastor lo está permitiendo. No debemos de permitir nada de eso, sino debemos de permitir que toda la congregación, pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, discipulador y todo el resto de los discípulos, seamos llenos del Espíritu y vivamos en la presencia del Señor con hambre y sed de Dios, al punto que podamos escuchar y estar atento nuestro oído a escuchar las cosas que Dios dice. O a veces hay hermanos que sirven de tropiezo dentro de la misma congregación. Hermanos que sirven de estorbo. Hermanos que sirven, porque dice aquí, versículo en Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Ahora 24, por eso Dios los entregó a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Eso era lo que querían, pues los entregó a eso. Dios no insistió con los rebeldes, Dios no insistió con los necios, Dios no insistió con aquellos que se determinaron no seguirlo. Los dejó, quieren seguir sus inmundicias, quieren seguir sus pasiones, quieren seguir sus deseos, háganlo. Los entregó a eso. ¿Qué significa? Que les dejó la puerta abierta para que vivieran como ellos quisieran. ¿Pero por qué? Porque hubo personas que no les transmitieron la verdad de Dios. Y eso produce necedad, eso produce rebelión, eso produce estar en contra de lo que el Espíritu Santo está hablando y revelándonos. Por eso es importante el mantener abiertos nuestros oídos y llenos del Espíritu, porque decíamos que el Espíritu Santo lo que nos va a llevar es a tener hambre de Dios, hambre de la palabra del Señor, hambre de escuchar, pero lo que Dios dice, pero ser sabios en discernir lo que Dios no dice, ser cuidadosos en aquello que Dios no dice. El tener hambre no es escuchar todo lo que se venga y todo lo que se diga. Ese fue el problema de la iglesia de Éfeso. Tenían hambre, pero escucharon cualquier cosa. No discernieron, no supieron, su oído no estaba capacitado, su oído no estaba abierto, su oído no estaba disponible para la voz del Espíritu, sino su oído estaba disponible para oír cualquier cosa. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Ese es el cuidado que Misión Cristiana El Calvario debe tener. Hay hambre de Dios, pero para escuchar las verdades del reino de Dios. El problema de Marta era que estaba lista y preparada para escuchar, pero según los afanes de este siglo, según la costumbre y la tradición del mundo, seguía las reglas, seguía los principios, pero no según el orden que el Señor había dado. María escogió la mejor parte. Y ese cuidado es el que el Espíritu Santo nos va a llevar. Y eso solo lo podemos conseguir en la intimidad con Dios, siendo llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a conocer lo profundo de Dios. Y a conocer lo profundo de Dios, eso mismo vamos a discernir lo que no es correcto y lo que no es agradable delante del Señor. Veamos un ejemplo muy precioso que sé que nos va a poner en una situación muy importante. Un ejemplo que nos va a servir muchísimo. Leamos aquí en Números, capítulo 13, en relación a los 12 espías. Números 13, 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observar, fíjese que le dio directrices claras, y observar la tierra cómo es,
y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Como es la tierra habitada, si es buena o si es mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Fíjese que las directrices fueron muy claras. No le dio directrices vagas. Esto es muy importante a nivel pastoral, pero aunque las directrices sean muy claras, es importante el cuidar la preparación y la profundidad espiritual. Podemos dar directrices claras, pero sin profundidad espiritual, y enviar a gente que no tiene profundidad espiritual. Ahora, mire esto, y ellos subieron, o sea, ellos obedecieron. Uno dice, qué hermanos tan excelentes. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamot. Pero luego veamos aquí el versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, o sea, ya habían regresado. Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Uno diría, cumplieron lo que se les dijo. Las directrices las cumplieron fielmente, pero mire la diferencia de la profundidad espiritual y la diferencia de alguien que solo está viviendo una vida superficial. Por eso es indispensable una relación íntima con Dios. Y mire la diferencia de planteamientos de enseñanza que trae el que está superficialmente, aunque nos venga a decir la verdad superficial, pero no la verdad espiritual. 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en otras palabras, te hicimos caso. Y nosotros como pastores, los hubiéramos aplaudido, excelente, los felicito muchachos, qué tremenda esta gente. Pero mire, el cual nos enviaste, lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, o sea, toda la información que Moisés les dijo que vinieran a dar, la vinieron a dar. Versículo 31, mas los varones que subieron con él, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Podemos enviarlos con directrices claras, pero con una visión puramente humana, terrenal, puramente análisis, puramente teoría, pero no bajo la guía del Espíritu. ¿Y qué vinieron a decir? No podremos entrar. Ese pueblo es más fuerte que nosotros. Y de alguna manera era cierto. Pero es que ellos estaban viendo en relación a sus propias fuerzas, pero no estaban viendo al Dios que estaba con ellos. Ahí está la profundidad espiritual. Por eso es importantísimo que enviemos gente a discipular, pero con profundidad espiritual, que tengamos pastores con profundidad espiritual. Si no, nos van a enseñar las directrices, pero pura teoría, pura superficialidad, y cuando venga la prueba y la lucha, dice en Mateo 13, que todo se derribará. En 1 Corintios habla que cuando viene la prueba todo se quemará, todo se va a arruinar por la falta de profundidad. ¿Y qué estaban viendo ellos? Puramente lo superficial. Y estaban diciendo la verdad, pero humana.
¿Y qué dice? Diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Miren, mentirosos, exagerados. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Estaban diciendo una verdad. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecieron a ellos. El 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, los contaminaron. Y después quisieron apedrear a Josué y a Caleb. ¿Qué fue? Enviaron espías, personas que vinieron a enseñar la revelación, pero bajo conceptos puramente humanistas. Yo puedo estar enseñando la revelación, yo puedo estar enseñando el diseño, el modelo a seguir, pero con puras estrategias humanistas, y eso me va a desviar del propósito de Dios. Por eso debemos de cuidar qué estamos enseñando como pastores y cómo lo estamos enseñando, con profundidad espiritual. Y debemos de ser cuidadosos, los pastores debemos desarrollar profundidad espiritual, comunión con Dios, servir a Dios y llevar a la gente a servir a Dios y prepararla para eso, pero más que todo que aprenda a estar en la presencia de Dios. Esta gente sí llevaba una profundidad, pero puramente terrenal. Eran buenos para observar todo lo terrenal, todo lo físico, pero no lo espiritual. Mientras que Josué y Caleb dijo, es cierto, ahí hay gente grande, es cierto, ahí son grandes, ahí son poderosos, pero más poderoso es nuestro Dios. Esa es profundidad espiritual. Nosotros le creemos a Dios. Él dijo que entraremos y poseeremos la tierra, y nosotros sí la podremos poseer. Mire la diferencia. La diferencia de los que tienen profundidad espiritual y los que tienen profundidad física y terrenal. No podremos. Estos dijeron, nosotros sí podemos tomar la ciudad. ¿Qué sirvieron de estorbo, de tropiezo? Les impidieron y se puso la gente a llorar. Gente empezó a sentirse dolida y afectada, frustrada, pero entonces nos engañaron. Entonces no nos dijeron la verdad, nos dijeron que íbamos a poseer la tierra y no podemos. Mientras que Josué y Caleb le dijeron, no, vamos, levantémonos, sí podemos. Cuidemos a quién estamos enviando, cuidemos a quién estamos enseñando, cuidemos a quién ponemos para pastorear las congregaciones. Debe haber celo de Dios y personas con profundidad espiritual. Y lo mismo enseñar en los grupos de comunión familiar. Personas que lleven especialmente no solo el sentir, sino que lleven la experiencia y la vivencia de una relación estrecha y profunda con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar como siervos de Dios, pero también la iglesia debe de cuidar como iglesia que sea alimentada correctamente. Aquí en el libro de Josué, en el capítulo 1, libro de Josué, capítulo 1, la actitud del siervo de Dios, pero la actitud del pueblo de Dios. Dios coloca a Josué al frente ahora del pueblo de Israel. Era de Dios, Dios lo colocó. Sustituyó a Moisés, porque ya Moisés había muerto. Y ahora Moisés era el responsable de continuar con llevar al pueblo a la conquista. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 1 y versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos donde quiera que nos mandes. O sea, estamos listos y solícitos a hacer y a obedecerte en todo lo que nos mandes. Qué tremendo el pueblo. Pero escuche esto,
aquí viene muy importante, la responsabilidad de cuidar nuestra vida y nuestro destino. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero escucha esto, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Debemos de ser cuidadosos. ¿Quién nos enseña? Esto no era que le estaban faltando el respeto, ni estaban violentando la autoridad de Josué, ni se estaban rebelando a la persona a quien Dios había puesto. No, ellos la demanda que querían era que Dios estuviera con él. ¿Por qué razón? Porque una persona que está bajo la dirección de Dios los va a llevar al destino correcto. En otras palabras, ellos estaban cuidando su propia vida, su destino. Hay iglesias que no les importa quién les enseña. Es que es muy buena gente, lo queremos mucho, lo amamos, y ahora cómo lo amamos, es muy precioso el pastor, pero no tiene profundidad espiritual, Dios no está con él. Pero es muy bueno, muy buena gente. Cuidemos eso. Si no nos está guiando en la verdad de Dios, recuerde que ese fue el problema de Roma. Dice en el versículo capítulo 1 y 18 que desviaron y detuvieron la verdad. Y por eso escucharon a espíritus de error y se rebelaron contra Dios, llegaron a la necedad y cambiaron la gloria de Dios en la gloria de los hombres. Qué importante es esto. Como pastor, yo tengo que cuidar mi vida espiritual y mi profundidad espiritual, porque soy responsable ante Dios de no detener la verdad, sino transmitir la verdad de Dios correcta, llevarlos al desarrollo y al crecimiento espiritual. Pero esa verdad solo el Espíritu Santo me puede llevar. Por eso es que necesito profundidad espiritual. Pero también como iglesia, la iglesia es responsable de cuidar qué alimento está comiendo. Te vamos a escuchar y te vamos a obedecer. No estaban violentando la autoridad, estaban cuidando su desarrollo espiritual. Estaban cuidando su destino, se estaban cuidando ellos mismos. El hecho de la guía del Espíritu no me lleva a escuchar cualquier cosa, me lleva a escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y el celo de Dios en Misión Cristiana del Calvario es a llevarme a escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque es lo que ha oído de Cristo y Cristo es lo que ha oído del Padre. Cualquier otra cosa es pura teoría, pura fantasía y pura entretención. Por eso fue que ellos dijeron, te vamos a obedecer, pero solo una cosa. Una cosa. Que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. En otras palabras, que veamos la realidad de Dios en tu vida. ¡Qué demanda! Y esa no es solo la demanda o el cuidado que debemos nosotros de pedir como iglesia hacia los que nos están enseñando, sino los que estamos enseñando. No debemos esperar que nos pidan eso, sino debemos reflejarla y expresarla para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos del Espíritu. Vamos a tener profundidad espiritual. Vamos a tener intimidad con el Señor y a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Usted es responsable de cuidar su vida espiritual. ¿Quién le afecta? ¿Quién lo daña? ¿O quién lo edifica? Yo por eso es que cuido con quien me junto. No es que haga acepción de personas, pero sí me cuido con quien me relaciono. Cuido quiénes son los que me están edificando. Cuido con quiénes son los que están hablando según lo que el Espíritu Santo está diciendo. Eso fue lo que ellos dijeron. Queremos y te vamos a obedecer. Nosotros aquí hay un pueblo sujeto a ti y que respeta tu autoridad.
pero siempre y cuando Dios esté contigo. Porque si Dios no está contigo, la autoridad es puramente humana, terrenal y resulta siendo diabólica. Qué importante es que cuidemos lo que el Espíritu Santo está diciendo para que no sea teoría, sino sea vida en el Espíritu y poder de Dios. Eso solo lo produce la llenura del Espíritu Santo. Eso solo lo produce el estar con una intimidad preciosa con Jesucristo. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias porque nos estás enseñando a que aprendamos a escuchar la verdad, a que nuestros oídos tengan el discernimiento cabal de escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo y que podamos discernir lo que no es de Dios y que no podamos permitir en nuestra vida lo que no proviene de Dios. Porque por eso dice el Espíritu Santo que claramente a la iglesia que vendrán espíritus llenos de hipocresía o maestros llenos de hipocresía, mentirosos, que engañarán al pueblo de Dios para que resulten cayendo de la fe, para que resulten haciendo una cosa diferente de lo que es fe y que hagan de acuerdo a su diseño y a su propósito. Hoy proclamamos tu nombre y declaramos el reino de Dios en medio de nosotros y que se desarrolle y que nos preocupemos por no permitir que ahogar la palabra, sino que haya profundidad espiritual, que haya raíz. Pero eso solo sucede cuando estamos escuchando, cuando estamos dirigidos por el Espíritu del Señor. Padre, hoy te exaltamos y te alabamos en gran manera porque eres Dios fiel y verdadero. Y te engrandecemos porque tuyo es el poder y la gloria en Jesucristo. Amén, amén y amén. Qué bueno es engrandecer el nombre del Señor y qué bueno es realmente dejar que la gloria de Jesucristo sea en nuestras vidas. Y nos gozamos muchísimo en poder experimentar a Dios y en desarrollar y crecer conforme la voluntad y el propósito de nuestro Dios. Recuerden sus comentarios, sus preguntas van a ser muy importantes y muy propicias en este momento por lo que se ha dicho. Creo que nos va a edificar mucho en la presencia del Señor. Estamos disfrutando de la presencia del apóstol Noé y de la sierva del Señor, nuestra hermana Gloria, y a quien nos gozamos muchísimo de poder tenerles. Acaban de llegar de Panamá, un lugar donde el Señor está permitiendo que se abra Iglesia Misión Cristiana El Calvario, y exaltamos a Dios por eso. Así que justamente acaban de llegar del aeropuerto hacia acá y les hemos pedido que nos saluden, pero que también nos cuenten lo que Dios está haciendo en Panamá y de lo que Dios acaba de hacer en el Congreso de Mujeres allá en Nueva York. Apóstol Noé, qué bendiciones tenerte en medio de nosotros, y hermana Gloria, qué bendiciones tenerte aquí en medio de nosotros. Gracias. Cuéntenos cómo está la obra levantándose en Panamá. Ok, la verdad es que ahorita venimos de Nueva York. Es el jueves que vamos para Panamá. Ah, el jueves. Sí, el jueves vamos para allá. Yo había entendido que iban antes. Iba a ser antes, pero porque salía muy caro el pasaje, tuvimos que cambiarlo a ¿cómo se llama? Porque nos íbamos a ir el viernes para Panamá y venirnos luego lunes para acá. Entonces mejor lo conseguimos al revés. Voy a poner un ejemplo. Saliendo para acá y de aquí a Panamá y de Panamá a Nueva York. Pero entiendo que ya hay un grupo de comunión familiar en Panamá. Sí. Cuéntanos cómo se dio ese principio. La verdad es que esta hermana llegó a Nueva York, ella iba con destino a quedarse, el propósito de ella irse a quedar, le habían dado visa por 6 meses, y en eso de la evangelización y de conocer amigos, llegó que una discípulo de un grupo de comunión familiar la conoció, la invitó a la iglesia,
y se quedó ahí porque dice que había estado visitando tanto en Panamá como en Nueva York, había estado visitando varias iglesias. Cuando llegó ahí con nosotros dijo, no, esta es la verdad, aquí ya no me salgo y nadie me saca. Cuando yo supe que era de Panamá y que tenía solamente 5 meses de visa, le dije, te vas a regresar porque me vas a ir a abrir una iglesia allá. Entonces lo que hicimos fue darle un intensivo, porque sabemos que son 7 meses, ¿verdad?, para prepararla, pero dijimos, en 5 meses tenemos que dar... Debido a su aspecto legal. Exactamente, migratorio. Entonces hubo que darle un intensivo, estuvo con la asistencia, estaba con mi discipulado, todo eso porque era un discípulo, no era ni discipulador, pero estuvimos que estuviera dentro de todos nosotros para que ella aprendiera, para que fuera a abrir. Y cabal, el 25 de febrero, cuando fue nuestro aniversario de la iglesia, ella abrió precisamente allá. Excelente. Ya el grupo de comunión familiar que le estamos llamando, que muy pronto va a ser a iglesia. Por eso vamos a ir para allá, para ir a ver cómo está, porque nos ha estado mandando fotos y cómo ha estado creciendo y ha llevado las enseñanzas y lo que ha estado explicando. Amén. Amén, qué bueno. Así. Eso nos enseña que lo que el Espíritu Santo hizo en el día de Pentecostés, que había medos, elamitas, partos y de diferentes lados, pero el propósito era proyectar a esa gente a que fuera misionera en sus lugares. Así es. Y esto es lo que Dios quiere de cada iglesia, pues. Pues sí, ella iba a irse a quedar a Nueva York porque ella iba con ese plan. Ella ya dice que no quería regresar a Panamá, pero cuando yo le di la directriz y el deseo que había de abrir en Panamá, que le había dicho que había querido abrir, ella dijo, estoy para servirle y quiero hacerlo. O sea, vemos el Espíritu Santo obrando en la gente, así como acaba de explicar, apóstol, al respecto de esta gente, solamente que Dios esté con él y nosotros lo haremos. Ella dijo, aquí está, voy a hacer el plan de Dios, si eso es lo que si Dios quiere, yo lo voy a hacer. Con un entendimiento de ser instrumento de Dios. Exactamente, porque ella no iba a aparecer, no iba a ser ni pastora, ni como decimos, ella decía, yo no vine a ser pastora, le explicamos que no es pastora, sino es sierva. Entonces ella, porque como estaba allá en Nueva York y había visitado varias iglesias, estaba mencionando esa palabra, le corregimos esa palabra, y entonces ella se fue metiendo, y de veras una mujer que con un deseo, con un hambre que vimos del Espíritu Santo, algo glorioso que pudimos ver. Qué importante, apóstol Noé, porque cuántas iglesias tenemos personas de diferentes lugares. Incluso, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos hermanos por decir así, de Mazatenango, que de esto, que del otro, pero no los hemos proyectado hacia sus lugares. Así es. Con una visión misionera. Y qué glorioso eso, porque ahora, debido a esa visión, que es guiada por el Espíritu Santo, porque eso fue lo que él hizo en el día de Pentecostés, la explosión esa, ahora está empezando a resultar eso, un crecimiento de iglesias. Pero en Misión Cristiana Calvario en el Bronx estamos experimentando algo glorioso a través del Espíritu Santo. Los que están viendo Reforma, todos se están llenando, y esto es imparable. Creo que están haciendo como hicieron con José. Nosotros te serviremos, pero que Jehová esté contigo, porque ahora la gente me está pidiendo querer salir, porque ahora mismo aquí anda Gloria conmigo, que ella está yendo a Kingston juntamente con Jensi y juntamente con Mano Fidel, que son discipuladores, que el pastor McMahon iba a abrir unos grupos que había pasado ya los 7 meses, les había dado el adiestramiento para que abrieran ya grupo, y entonces le dije, no, que no abran grupos, sino que ellos vayan a enseñarles, a activar, a trabajar, y ya tenemos 3 sábados de estar yendo allá, y de veras ya se está congregando, y la gente tiene otra expectativa de no solo, como acabas de explicar, de solo abrir grupo por abrir, sino ahora están entendiendo por qué se debe de abrir. Y el día de ayer también ya fue Víctor Manuel González, se fue para Providence para ir a fortalecer la iglesia de allá de Providence, él haciendo la función pastoral. Y para el Congreso de Mujeres, algunos de la asistencia me estaban hablando, me sorprendió, después que estábamos arreglando las maletas ya para salir, me dice, a donde usted nos mande, nosotros queremos ir ahí. Entonces hay un hambre, un deseo de ya salir, y ella también me lo estaba diciendo, a donde usted me mande, yo voy. Me dice, ya si es de ir a pastorear, yo voy a pastorear, me está sorprendiendo, ¿verdad? Entonces, veamos lo que el Espíritu Santo está haciendo. No es aquello que cuando la gente ya no quiere ni ir a abrir un grupo,
ni siquiera abrir en su casa como anfitrión, mucho menos ser discipulador. En cambio ahora hay un hambre allá con deseo de hacerlo. Pero lo que acá, has estado explicando, lo que acabamos de estar oyendo, y no solo ahora, sino lo que has venido enseñando, de no mandar a cualquier persona. Porque nosotros íbamos a abrir ahorita varios grupos, como unos 15 o 20 grupos más, pero entonces tuvimos que parar para ver quiénes son los que van a ir, no solo porque cumplieron el tiempo, vamos a mandarlos, sino vamos a mandar gente que de veras tenga esa hambre y esa sed, el deseo de hacer las cosas correctamente, porque si no solo vamos a llegar a tener 100 grupos, pero grupos solamente por tenerlo, pero sí estamos así cumpliendo lo que el Señor y las directrices que el Señor nos está dando a través de lo que Dios te está revelando. Gloria, qué bueno tenerte en medio de nosotros. Cuéntanos tu experiencia en qué es lo que el Señor está haciendo cuando tú sales y ministras a los diferentes lugares, como contaba el apóstol Noé. Pues gracias primeramente, apóstol, por tenerme aquí en Reforma nuevamente, y también le doy gracias al apóstol Noé por permitirme estar viajando con él, y estos viajes que yo he estado con él me han edificado bastante y me han estado preparando para cuando yo tenga que ir a otra iglesia y ministrar. Y le doy el ejemplo de Kingston, que ahorita estamos yendo los sábados con otros discipuladores, y aparte de eso estamos llevando gente y discípulos de nuestros grupos para enseñarles a ellos también. No solo que seamos nosotros que vamos saliendo, sino también eso que estamos aprendiendo, transmitírselo a ellos, para que también llegue su tiempo. Se conviertan en exacto, que ellos sean discipuladores y que ellos podrán también transmitir la visión correctamente y fielmente. Y el sábado pasado fuimos a Kingston, y en el camino yo estuve preparando a los discípulos de mi grupo con quienes me acompañaron, y les estuve motivando a que ellos testificaran de la bendición de ser anfitrión, de cómo el grupo en sí ha bendecido su vida, cómo el discipulado ha provocado transformaciones personales. Y cuando llegaron, fueron ya con con esa mente y esa mentalidad de compartir lo que Dios estaba haciendo a través del discipulado, porque allá se van comenzando los grupos para como animarlos a hacerlo. Y también al dar la enseñanza también, comenzamos con identidad, y nosotros del grupo del apóstol, del pastor, él también nos ha estado enseñando cómo no estar solo dando las enseñanzas por darlas, sino que transmitir vida a través de ellas. No teorías, sino vivencia. Exacto. Y yo pude ver la hambre de los discípulos de Kingston, que ellos se sorprendieron y ellos estaban sedientos de recibir más. Hasta aún pidieron que nosotros nos quedáramos un poco más, pero nosotros dimos la enseñanza cabal como es la hora, pero sí seguimos compartiendo y platicando, tomamos un cafecito, y ahí estuvimos también compartiendo más de cómo el discipulado ha estado formando la imagen de Cristo en nosotros y los cambios que hemos experimentado. Y a eso les estamos llevando a entender que el discipulado no es solo de enseñanza, sino de un cambio de vida, una transformación. Sí. Excelente, qué bendición. Pues gracias a Dios estamos haciendo eso, mandarlo, porque lo que estás explicando y la revelación que el Señor sigue dando al respecto de Moisés, solo mandarlos. Aquí se les explicó, van a ir a Kingston, está pasando esto, está sucediendo esto, y ahora quiero que hagan esto y todo, y lo fueron a hacer y lo han estado haciendo, y la gente ahora está deseosa, que anteriormente se iban a abrir grupo por abrir grupo, porque ya pasaron los 7 meses y ya quieren abrir grupo, mientras que ahora ya están anhelando. Y voy a poner el ejemplo también del hermano Domingo de ahí, Lara, con nosotros, que fue el sábado pasado cuando estuvimos en el Congreso de Mujeres. Él dice, yo le voy a decir al apóstol, me dijeron, pues verdad, le voy a decir al apóstol que me esté mandando, porque esto es vida, estamos dando vida. Aún los discipuladores de nosotros en el Bronx están viendo que están transmitiendo vida.
no solo a su grupo, sino aún fuera de la... Eso es enseñarles a que ejecuten. A que estén ejecutando, por eso es... No es solo decirles vayan, hagan, sino es enviarlos. Enviarlos. Y eso es parte de lo que el Señor nos ha dicho. No, y el diseño cuando es la otra parte que dice que hay que integrarlos y luego enviarlos. Integrarlos, evangelizar, integrar, discipular y enviar. Ajá. Y eso es lo que nos ha hecho falta. O sea, así es. Nosotros nos ha hecho falta prepararlos y capacitarlos correctamente para que hagan lo que corresponde. Pero no estoy mandando a cualquier persona, vamos a decirlo de esa manera, sino son personas que son tanto de mi grupo discipulado y de la asistencia, pero ahora ellos están en el grupo de apoyo a la asistencia que estoy preparándolos para que puedan llegar a ser tan asistencia. Entonces, en esto ya están saliendo, o sea, no se manda a aquel que solo porque está asistiendo a un grupo lo voy a mandar, y como dijo Gloria, al respecto están llevando gente también de su grupo y están experimentando lo que Dios está haciendo también fuera del Bronx, lo que Dios está experimentando, o sea, lo que está haciendo el Señor, y están experimentando ellos dentro de su grupo, de su casa. Ahora están viendo cómo Dios está obrando en otros lugares. El problema creo que está en que no hemos creído en la obra del Espíritu Santo actual. Así es. ¿Por qué digo actual? No porque el Espíritu Santo no haya obrado antes, sino el Espíritu Santo ahora se está moviendo de una manera más abierta porque la revelación es más abierta. Así es. Pero no hemos creído que el Señor esté preparando personas en el tiempo que Él ha dicho. Ajá. Por ejemplo, le ha dicho 7 meses. Sí. Y solo nos hemos preocupado por la teoría, pero no por llevarlos a lo que hablábamos hace un ratito de profundidad espiritual, a tener comunión, desde el principio. Desde el principio a ser personas que tengan profundidad espiritual. Y uno diría, no, pero es que un nuevo no puede tener profundidad espiritual, pero sí empezar a tener profundidad espiritual. El caso de Jesús con Natanael, ¿verdad? Viene y le dice, desde que te vi en la higuera, te escogí, pues realmente va. Y le dice, a partir de aquí, así es, verás qué cosa. Los cielos abiertos. Los cielos abiertos. Y ángeles. Pero si hay pastores que llevamos 30, 50 años de ministerio y no hemos visto cielos abiertos. Así es. Así los cielos abiertos. Sí hemos sentido los cielos abiertos. Y uno dice, pero ¿cómo es eso que 50 años y en poquitos días, en segundos, va a haber cielos abiertos? Sí, eso es lo que no le hemos creído a la obra del Espíritu, porque lo comparamos con nosotros. Si yo pasé tantos años por esto y ¿cómo va a empezar a tener eso? Y la otra, y veréis ángeles que suben y bajan del Hijo del Hombre, sobre la cabeza del Hijo del Hombre. Y hay gente que tiene 50 y 70 años de estar en la iglesia y nunca ha visto un ángel. Solo demonios, mira. Pero recién convertido, recién integrado al Señor, y ya con esas experiencias, y eso es lo que nos cuesta creer, ¿verdad? Nos cuesta creerle a la obra del Espíritu porque nos ponemos a nuestra forma, como nosotros fuimos pausados y lentos y fuimos, no, ahora el diseño lleva tiempo. No solo es enseñanza, no solo es teoría, pero también profundidad espiritual. Esos 7 meses es de enseñar el diseño, pero también esos 7 meses es suficientemente para que una persona pueda tener profundidad espiritual. Así es. Por eso es que hay que quitarle los afanes de este siglo y debe renunciar a eso. Así es. Debe renunciar a eso. Por ejemplo, Jesucristo viene y Él se despojó a sí mismo, no porque tuviera afanes, sino se despojó de sus atributos para poder funcionar aquí como una persona llena del Espíritu. El problema es que nosotros no nos queremos despojar de nada, todavía queremos acarrear las cosas viejas. Y eso es lo que nos hace más difícil el buscar y el hacer las cosas como el Señor quiere, pero también se las ponemos más difíciles a las personas. Lo que estás ahí hablando, perdona, lo experimentamos el jueves. Sí. En el estudio que tenemos, y aparte con los adiestradores, porque son como 8 o 10 adiestradores con su esposa que tengo para el día domingo, que cada quien tiene su clase.
Entonces yo ya no doy una, sino entonces yo se las doy a ellos para que ellos compartan el día domingo. Entonces en eso les dije que comenzaran a dar gracias o que explicaran, que contaran de lo de cómo se llama el Congreso de Mujeres que hubo allá, que fue glorioso, una presencia de Dios, como decía la sierva Dinora al respecto. Me quedé admirado, dice, admirada, de que el hermano Daniel, o sea, el hermano de Gloria, en el teclado y Gloria en la guitarra, y se sintiera la presencia de Dios. Ella creía que tenía que haber tanta música para que hubiera presencia de Dios. Ella sintió la presencia de Dios, y cada plática, cada enseñanza era una gloria de Dios tremenda, tremenda, te lo estoy diciendo, que nos quedamos sorprendidos. Y de ahí al final, yo molestando, digo, se le echó buena el Señor, ¿verdad? Porque un final pero tremendísimo ahí que el Señor hizo. Donde el Señor también me estaba mostrando ese Natanael. Ahí yo vi prácticamente ángeles que estaban subiendo y bajando, me enseñó lo de Jacob, todo eso. Pero pedí que estuvieran contando testimonios para dar gracias a Dios. Y el día jueves no pudimos seguir, comenzamos a adorar a Dios, comenzamos a estar en la presencia de Dios, lo que estás enseñando, la revelación que Dios está dando. Y solo para decir esto, cómo Dios nos está botando los esquemas anteriores, todo aquello anterior. Que nos despojemos. Despojémonos, porque viene de repente, y muchos que viendo ya ángeles ahí en ese momentito, y molesta el profeta Wilson, y dice, ustedes viendo ángeles y yo viendo demonios, dice, pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Que voy a decir, el hermano Rolando, saliendo un mal espíritu, solo dando gracias, adorando al Señor. No hubo ni liberación, no hubo aquello de decir, voy a orar por él por liberación, para que fuera libre. Y el Señor, y también de otro hermano Eliseo saliendo, ¿cuál era? Estaba, creo que hermano Eliseo era que había un mal espíritu que lo tenía paralizado, no lo dejaba avanzar. Hermano Rolando, ¿qué era? Acomodamiento. ¿Cómo cree uno que esos espíritus no pueden existir? Y lo están teniendo, y él, después del Congreso, nos pidieron perdón, se han metido. Él está dispuesto a ir y dice, no quiero trabajar de noche porque quiero estar saliendo con ustedes. Darle lugar al Espíritu. Es darle lugar al Espíritu. Entonces, la intimidad. La intimidad es lo que estás explicando, meterlos a la intimidad para que hagan la obra. Y eso es lo que Dios está haciendo allá con nosotros. Ajá. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos puedes decir? Creo que en el Congreso se nos había explicado y enseñado acerca de buscar al Señor y buscarlo a Él, y no permitir que haya obstáculos que nos impidan a que nosotros lo conozcamos en intimidad, en oración. Y me sorprendió mucho leyendo acerca de Zaqueo, porque él venció cualquier obstáculo, él venció todo, hasta no pidió que su baja estatura sea un impedimento para él, sino que él subió al árbol para ver a Cristo pasar. Pero aparte de eso, cuando Cristo se acercó a él, dijo, date prisa, baja de ahí porque es necesario que yo me quede en tu casa. Entonces, nosotros vemos que al nosotros buscar al Señor, Él también se va a acercar a nosotros, como dice en Santiago, porque dice, acercaos vosotros a Jehová y Él se acercará a vosotros. Entonces, nosotros buscándolo a Él y conociéndolo a Él es como vamos a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así es. Y de esa forma, al conocer el corazón de Dios, que era el tema del Congreso, nosotros vamos a conocerlo a Él, conocer qué le agrada, qué quiere que nosotros hagamos, y de esa forma actuar bajo la guianza del Espíritu Santo. Otra cosa que nos enseñó y se nos reenseñó era que nosotros no debemos descuidar la oración, porque nosotros, dice la Escritura, que no paremos de orar, que la oración aún es un estilo de vida. Así es. Y que nosotros ya nos hemos acomodado a solo orar por la comida, antes de dormir, al levantarnos, pero no estamos orando constantemente, no estamos teniendo esa intimidad con el Señor a través de la oración. Y desde ese entonces que se nos enseñó eso y se nos reenseñó, como decía, yo pude experimentar la diferencia en mi entendimiento acerca de las Escrituras, porque en unos momentos he estado orando y mi oración antes era 5 o 10 minutos y ahora yo no pongo límite. Y hubo una ocasión la semana pasada que
yo dije, voy a orar, pero no era llegando a mi casa nuevamente del trabajo. Y dije, antes de entrar voy a orar. Y estuve en mi carro orando. Y cuando me di cuenta del tiempo, ya estaba casi una hora. Ya estaba en casa, pero ya casi una hora en mi carro, porque no estaba deprisa. Y yo no ponía límite y yo pude experimentar eso, y ya al leer las Escrituras, el mismo Espíritu Santo va revelándose. Y el entendimiento que ahora tengo es mayor que el que tuve la semana pasada, porque he visto personalmente ese crecimiento, que ahora yo puedo leer las Escrituras y no solo son palabras, y como usted decía, que hay algunos que al leer las Escrituras les da sueño. Y puedo confesar que yo era una de ellas, que de verdad yo me gustaba escuchar Reforma, escuchar los seminarios, los servicios, pero al yo sentarme a leer era muy poco que yo hacía eso. Pero ahora, con la hambre que el Espíritu Santo también está poniendo en mí, yo aparto ese tiempo para leer y para recibir. Y el apóstol Noé también nos ha estado enseñando acerca de no descuidar tampoco la oración en el templo. Como usted testificaba en la semana, creo que la semana pasada, había un pastor que la gente llegaba hasta una hora antes del servicio y oraban, y hasta el pastor decía, ok, ya vamos a comenzar. Pero al apóstol desde, creo que hace un mes, nos estuvo diciendo que comencemos a hacer eso nuevamente. Y aparte de que nosotros, que él nos lo dijo a su grupo, pero algunos de nosotros tomamos eso no solo para nosotros, sino para también los discípulos en nuestro grupo. Y comenzamos a llegar al templo, no para el servicio, no para alguna enseñanza, sino para orar. Porque Cristo, para tener comunión solo con Dios. Para orar. Sí. Ajá. Y porque Cristo mismo dice, mi casa de oración será llamada. Pero hemos descuidado eso, pero ahora el Señor está... Y ¿sabes qué es lo precioso, Gloria? Que ahora no es porque se haya puesto un horario de oración, sino está abierto a que podamos orar, como en tu caso, oraste en tu casa, pues no porque, no es este el horario que tengo para orar, no, sino abierto a orar y a tener comunión con el Señor en cualquier momento, pues. Las 24 horas del día estar abierto y disponible a esa comunión con el Señor. Eso es muy importante ahora. Y me permite compartir un texto. Y ahorita, mientras usted estaba dando el programa de Reforma, el Espíritu me recordó de esto que había leído, creo que hace 2 semanas. Y es en Juan 14:17. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando nosotros nos estamos metiendo en intimidad y profundizando nuestra relación con el Espíritu Santo, vamos a conocerle, y de esa forma nosotros vamos a poder discernir cuando alguna persona está enseñando con el espíritu del mundo o con el Espíritu Santo. Es que la verdad va a descubrir la mentira. A veces queremos empezar con la mentira y nos vamos dirigiéndonos a la mentira para conocer la verdad. Y le decimos a la gente lo falso para que conozca la verdad. No es la verdad la que va a descubrir lo falso. Y también el apóstol ayer nos estaba enseñando acerca de los pastores y cómo deben estar dirigiendo sus ovejas, pero lo aplicó a nosotros como discipuladores. Y nos enseñó un texto que también quisiera compartir, y es en Juan 10, y leeré el 3 y el 4, y dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas siguen, porque conocen su voz. Ahí está la diferencia. Que nosotros debemos conocer la voz del Espíritu Santo. Es por el acercamiento, la intimidad, conozco la voz.
Es como en la casa, alguien habla y la esposa dice, no, ese no es mi esposo. ¿Por qué lo conoce? Por la intimidad, por el acercamiento. Y eso es lo que nos va a dar muy importante, el conocer la voluntad del Señor. Solo así en unos minutos, Apóstol Noé, sé que hay mucho que contar sobre el Congreso. Cuéntanos, aunque ya nos mencionaste algo en Congreso, que desde tu perspectiva, ¿cómo viste que Dios se movió? Y ¿cuáles son las, como dijéramos, las causas o lo que provocó ese mover del Señor? Bueno, en primer lugar quiero decir que tal vez estamos haciendo mal allá en Estados Unidos, porque teníamos reunión de hombres y solo era de hombres. Y la reunión de mujeres, el Congreso de Mujeres era de mujeres, porque yo llegaba a veces con el pastor Abraham, solo llegaba y me salía, solo que teníamos que ir a dejar alguna cosa, o que el sábado en la noche fuimos a ministrar, pero de ahí ya me salía porque era solo para mujeres, porque como que supuestamente nosotros no teníamos que oír nada. Pero lo que Dios ha estado viniendo enseñando, que era para todos, para uno aprender, ahora que estuvimos los pastores ahí, los que estuvimos, pero fueron pocos, como 3 de los de aquel sector que no subieron, verdaderamente vimos que es necesario que nosotros estemos, porque estamos recibiendo las directrices, o sea, las mujeres están recibiendo las directrices y somos nosotros los que vamos a ayudar a que también se cumpla esas directrices. A darle seguimiento. A darle seguimiento, porque si no, como le voy a poner un ejemplo, porque de hablar del Congreso, el Congreso de mujeres fue glorioso, unas directrices hermosas que el Señor dio. La verdad, voy a hablar de una hermana que llega a su casa el día domingo en la tarde y el esposo, que es parte de la asistencia, viene el esposo esperando que le contara cómo estuvo el Congreso y le dice, mijas, váyanse ustedes al cuarto porque quiero hablar ahorita con su papá, ¿verdad? Y comienza a hablar con el esposo, que él no fue. Entonces viene por falta de dinero, porque sí, rotundamente sabemos que no les han pagado. Entonces viene y que si le comienza y le dice, quiero pedirte perdón, porque nos enseñaron esto y esto y esto y esto y todo esto lo he hecho yo mal. Y las niñas, bueno, después llama a las niñas que son de 4 o 3 años y todo, llama a las niñas y le dice, ahora quiero que ustedes me perdonen, porque como madre también no lo hice, porque nos enseñaron que la madre hace esto y esto y esto y esto. Digo, y el esposo dijo, estas son solo cosas que acaban de venir del Congreso, ¿verdad? Pero él testificaba el jueves que sí ha visto el cambio, pero radical, se dice radical, no sé cómo se... Pero ¿por qué estaba viéndolo de esa manera? Porque él no estuvo presente. No estuvo ahí. Entonces, pero lo que Dios hizo en las mujeres, y no solamente en una mujer, porque los esposos que no fueron, ellos fueron a pedirles perdón. Y entonces estamos viendo eso, ahora vemos la necesidad que entonces los hombres también estemos en los congresos, porque no es eso que nosotros habíamos cerrado, ahora corté eso, porque rotundamente hay que cortarlo, porque la directriz es para todos, ¿verdad? Y entonces el Congreso, como dijimos, una presencia del Señor linda, preciosa, el derramar del Espíritu Santo, la palabra que las siervas llevaban, iba tan ungida, que lo hacían vivir a uno la palabra, no solo así como ella está comentando de Zaqueo, pero era aquello como que le pasaban a uno la película de Zaqueo subiéndose al árbol, verlo ahí, luego bajarlo, porque nos lo estaban hablando de esa manera. Se siente una presencia de Dios, porque dice uno, bueno, date prisa, de dónde bajó él, y muchos hermanos y hermanas estaban diciendo, ahora tenemos que meternos con más prisa, no tenemos que ser lentos, tenemos que meternos con más prisa. Y entonces esto los puse a testificar el viernes, no pude predicar, te digo la verdad, toda la hora, ahora no sé cuántos minutos, solo de puros testimonios del Congreso. Y luego después, cuando el momento que tenemos de manifestar el poder de Dios, una administración, te digo, 1:30, pura administración, orando por las personas, que no, y luego se terminó a la 1:30, que era ya la 1:30. Estuvimos hasta las 2:30, compartiendo, platicando y glorificando el nombre del Señor. La gente no se quería ir, hablando de lo que Dios hizo en el Congreso. Gloria a Dios. De veras, te digo, una realidad, lo que, bueno, mejor me callo porque no puedo contar todo lo que Dios hizo. Se me hace nudo, como dicen, en la garganta, y eso que no traigo corbata ahora. Pero digo, yo estoy agradecido con Dios. Sí. Y es el tiempo de Dios, por todo lo que vi, por todo lo que el Señor me mostró, todas las cosas que vienen, tanto a Misión Cristiana del Calvario, y ahí hasta te podría decir hasta el terreno,
todo lo que Dios mostró. Amén. Te lo estoy diciendo, que en ese monte Amén, le venía amén. contando de que ahí va a estar la zarza ardiendo, o sea, esa zarza que nunca se va a apagar. Gloria a Dios. Amén. Fue algo glorioso que lo que vio, estaba como que estaba en ese monte, ahí a donde ustedes querían comprar. Y lo que me dijiste ese día al respecto, que no íbamos a ir a buscar a Dios, sino lo íbamos a encontrar. Moisés no fue a buscar a Dios, sino ahí lo encontró. Dios, y así me decía el Señor que así iba a ser. Y que mucha gente va a encontrar, y que aún cuando llegue ahí, dice que aunque no haya mensaje, que nadie le predique, él mismo va a sentir todo aquello que se tiene que quitar, cuando dice el Señor que se quitara las sandalias. Entonces todo eso el Señor me lo estaba mostrando, que algunas hermanas dicen que ahí me cambió el rostro, que vieron que era diferente. Dice, varias personas me lo están diciendo porque yo lo estaba viviendo, le estoy diciendo. Y allá en el Bronx no le he podido contar todo así como lo estoy contando ahorita aquí. Me estoy aguantando de ver lo que Dios está haciendo. Y dijo que nosotros íbamos a estar viendo los ángeles y así subiendo y bajando. Íbamos a ver lo de Natanael, íbamos a estar viendo lo de Jacob. Se iba a estar viendo, literalmente se iba a estar viendo. Tiene que pasar, esa es la vida del Espíritu. Así es, así es. Entonces digo yo, este congreso fue tremendo, te lo digo. Amén. La verdad. Y que me perdonen, ¿va? Pero no es de llorar de tristeza, no es de llorar por amargura. No, de gozo. No me sonó la mujer, dijo acá, ¿no? Sino al contrario, es de la presencia de Dios, es de saber lo que Dios está haciendo, ¿va? Porque me está oyendo allá, ¿va? Entonces, la presencia de Dios es algo glorioso que les he dicho, yo no he podido estar calmado. No he podido estar calmado, pues en el sentido de a veces quedarme cuando me recuerdo, yo lloro y le digo, gracias Señor por lo que estás haciendo. Gracias Señor por las revelaciones que estás dando, y cómo es que es el tiempo del Señor. Ahí sí que nos vamos al tiempo del Señor, porque si esto nos lo hubiera dado antes, yo creo que no lo hubiéramos recibido como lo estamos recibiendo ahora. Cómo el Señor vino cambiando nuestro corazón, lo interior, lo dentro, para sacar lo exterior, para darnos ahora el Espíritu Santo. Como yo explicaba ayer, es que no podía echar el vino nuevo en odres viejos. Así es. Tenía que ser quitado, porque lo estábamos desperdiciando, se desperdiciaba, en cualquier momento se desperdiciaba el vino nuevo. Y por esa razón Dios es sabio para hacerlo, porque estuve explicando de ahí de Ezequiel 36, 27, cuando Él iba a poner su espíritu para vivir, para meternos. Y le digo, eso es lo que está haciendo ahorita el Espíritu Santo allá con nosotros. Nos está metiendo a vivir en los estatutos, nos está haciendo vivir, andar en los preceptos. Ese es avivamiento. Hay un avivamiento allá tremendo. No es bulla, no es fantasía. Así es. Es esencia, es... La gente lo está viendo. Ahora mismo estuvieran diciendo que usted estaría mintiendo, ¿verdad? Ahora mismo yo sé, porque me están escuchando, me están viendo y dirían, él está mintiendo, y la verdad no. Y todavía hay mucho más que contar de lo que Dios ha estado haciendo. Ya, por decirte que ella en pocos días arregló el pasaje para venirse, porque dice, quiero ir a ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en todos esos lugares. Y aún está haciendo muy caro el pasaje, pero Dios después se lo provee. Te lo estoy diciendo que lo arreglé en menos de una semana, en menos días, del miércoles para acá. Te lo estoy diciendo. Si es Estados Unidos ha llegado a ser un distrito que no ha escatimado esfuerzos ni costos, porque acá vamos a estar en Waukegan. Ahí está. Y vos mismo te diste cuánta gente fue. Cantidad de gente, luego estuvieron en el Congreso. Congreso de Mujeres, y ahorita ya van a Cincinnati. Y ahorita van, y cuántas veces ponemos como excusa los costos. Y tenemos en julio el Congreso Nacional. Y en julio, sí. y de ahí aquí en agosto, sí. Y siempre vienen de allá, o sea, la iglesia ya ha aprendido a ver la provisión de Dios. Así es. Pero cuando escatimamos costos, o cuando nos ponemos a ver costos, estamos estorbando a Dios de que Él manifieste su poder y su gracia. Así es. Así que la enseñanza de hoy es muy importante, porque nos ha hablado, como mirábamos en Romanos, de que retuvieron la verdad, detuvieron la verdad. Y eso provocó una iglesia fuera del diseño de Dios. Pero cuando nos abrimos a Dios y a la obra del Espíritu Santo, tenemos estas experiencias que hemos estado escuchando. Personas con profundidad espiritual, como explicábamos, si para servir mesas no buscaron personas con talento, aunque debieron tenerlo. No buscaron personas que fueran decoradoras especiales. No, buscaron personas con profundidad espiritual.
Este es el punto que hoy debemos de basarnos. Y si algo debe demandar la iglesia de su pastor es profundidad espiritual, pero si algo debe demandar el pastor de su iglesia o de la iglesia del Señor, es profundidad espiritual. Así que adelante con la bendición del Señor, y qué privilegio tenerles, hermanos, en medio de nosotros, y sé que estos días vamos a disfrutar de la bendición del Señor. Y gracias por la invitación. Dios les bendiga, adelante, y que la gloria de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes.